muchas veces Dios bendice, y yo creo que la mayoría de las veces cuando nosotros bendecimos a otro. Me mandaron un mensaje por ahí en la semana que me sacó las lágrimas, y pude ver cómo Dios bendice cuando uno realmente bendice a los demás. Y muchas veces hay personas que piden, pero piden para bendecir a otros y no lo sabemos. Muchas veces te puedes encontrar con Dios mismo, con un ángel de Dios, con una persona que te puede pedir algo, pero realmente no te está pidiendo, te está probando para ver cómo está tu corazón, porque la persona que te está pidiendo es la que realmente te quiere bendecir. Y muchas veces Dios nos prueba de esa forma y no nos damos cuenta, no nos percatamos. Así es que le voy a dar una oportunidad más esta mañana. Dígale al hermano que tiene al lado: qué bendición es tenerte a mi lado. Me da mucho gusto que estemos en la lucha, en la conquista, para ser cada día mejores. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Levante sus manos al cielo y vamos a orar a nuestro Padre Celestial. Padre, bendice, Señor, a los que están presentes, a los que están ausentes y a los que están por internet y por televisión, que nos están viendo, Señor, en cualquier país, allá en Dallas, Ademis. Bendícelos, Señor, allá en España, allá en Irlanda, Señor, allá, Señor, en Inglaterra, en Suiza, Señor, en Suecia, en Japón, en los 5 continentes, en Estados Unidos. Donde quiera que nos ven, allá en Cancún, Rocío Zavala, a Emanuel, Señor, que están allá abriendo brechas, Señor, para expandir el reino de los cielos. Bendice, Señor, a todas las personas. Bendice a mis amadas hermanas, Señor, Sara, que ha estado en San Luis, a mi hermana Citlali, Dios, si está aquí o está allá, porque ya no sé si está aquí o allá, Señor. Si está con nosotros, la bendecimos. Ya está, Citlali, ya te hacían los tuxtlas. Padre, bendecimos a toda persona y a los que están aquí. Que tu palabra de poder venga esta mañana a restaurar nuestra vida, a sanar nuestra vida, a instruir nuestra vida. Señor, que tu palabra nos capacite esta mañana en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Hacemos a un lado, Señor, todo miedo, todo temor, toda pobreza, toda mediocridad. Hacemos a un lado, Señor, toda estrechez de pensamiento. Por el nombre poderoso de Jesús te pido que tu palabra, Señor, venga a romper hoy con estructuras, con moldes. Conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres por el nombre poderoso de Jesús. Yo declaro que esta mañana saldrás bendecido, saldrás ministrado y saldrás sanado en todas las áreas por el nombre poderoso de Jesús. Yo declaro que esta mañana saldrás empoderado de la palabra, que esta mañana saldrás armado con las armas celestiales para vencer, para poseer la tierra que Dios te dio para conquistar. Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo en esta hora a tu pueblo. Todo el que venga cansado, triste, agobiado, Señor, fatigado, Señor, hazlo descansar en esta hora y permite, Señor, que se levante en victoria por el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dele un aplauso al Señor. Tome su lugar, por favor. Qué hermosa es la presencia de Dios, qué hermosa es la palabra, y más cuando nos gozamos en ella. Dice la palabra del Señor en Efesios capítulo 6, versículo 13. Un versículo para todos bien conocido, pero que esta mañana lo vamos a direccionar con otro ángulo, de acuerdo a lo que el Espíritu Santo quiere mostrarnos y revelarnos. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiéndolo hecho todo, estar firmes. Hasta ahí me quedo, solo ahí me quedo. Seguramente usted ha leído todo lo demás y usted dice: tomando la armadura de Dios, poniéndose el yelmo de la salvación, la coraza de justicia y todas las herramientas y equipos que Dios nos da
para poder vencer. Pero dice la palabra del Señor, sobre todo, tomad el escudo de la fe para poder apagar los dardos del enemigo. Y nosotros hemos leído eso y vemos pósters de la armadura y vemos pósters y vemos palabra, y que cada uno de los elementos, amado hermano, habla también de la cobertura y habla de los ministerios, que no es el tema de esta mañana, porque cada uno de ellos habla de los 5 ministerios. Y dice, y sobre todos ellos, el escudo de la fe. Son 5 elementos que conforman la armadura, pero no vamos a hablar de la armadura. Hoy el tema, aunque usted no lo crea, se llama el día malo. El día malo. O le podemos poner cuando el día malo se convierte en día bueno. ¿Cuántos dicen amén? Cuando el día es malo y se convierte en bueno. Nunca nos hemos dado cuenta, pero la Biblia dice que hay días malos. Hay días malos. La Biblia dice, hay días malos. Yo no sé si usted de repente se para y como que desde que se para dice, bueno, ¿y ahora qué sucedió? Muchos dicen como que me levanté con el pie izquierdo. Por aquellos que son supersticiosos. Y lo vimos el jueves en Guerra Espiritual. De repente dicen, hoy no es un día bueno. Hay gente que dice, hoy es un día triste. Está nublado, no salió el sol. Está lluvioso, es un día feo. ¿Sabe que delante de Dios no hay ningún día feo? Todos los días son días buenos. Diga conmigo, son días buenos. Porque Dios nos dio el don de la vida. ¿Cuántos dicen amén? Mucha gente dice, son días tristes. No me gustan estos días. Pero en ese día te tocó vivir. ¿Y cuál es tu actitud ante tal circunstancia? Lo natural revela lo espiritual. ¿Y cómo actuamos cuando hay sol? ¿Y cómo actuamos cuando hay lluvia? ¿Cómo actuamos cuando hay obscuridad? ¿Y cómo actuamos cuando hay luz? ¿Cuál es en esta hora nuestra forma de ver las cosas? Muchas veces el ser humano tiende a ser muy negativo. Y las cosas siempre las vemos mal. También las palabras las interpretamos mal. Y no le damos el entendimiento a lo que la palabra de Dios nos quiere decir y nos quiere hablar, ni al mensaje que Dios nos quiere dar. ¿Qué entiende usted cuando dice la Biblia hay días malos? ¿Y qué entiende usted cuando la Biblia dice resistid en el día malo? Resistir, y después de ahí se desprende todo lo demás, tomando la armadura y bueno, ya todo lo demás que es mensaje para otra ocasión. Pero ¿qué entiende usted cuando se le habla del día malo? Para la gente hablar del día malo es hablar de algo de adversidad, algo que no está saliendo como quiere. Y la gente dice que cuando lee esta palabra entiende que resistir es aguantar. Tienes que apechugar, tienes que soportar los golpes que la misma vida se te presenta. Entonces le empezamos a dar una lectura y una interpretación de la palabra de Dios, de lo que Dios no nos está hablando, sino que estamos mal interpretando. La Biblia dice que hay días malos. Y la Biblia dice que no estás exento de tener días malos. Pastor, yo renuncio a eso, yo lo rechazo. No, amado hermano, no, escuche el mensaje hoy. Por favor, aprenda de la palabra hoy. Porque se interpreta mal la palabra. El no tener conocimiento de la palabra nos lleva a estar en tinieblas y a caminar de una forma que Dios nunca nos habló así, pero interpretamos mal. Volvemos a leer lo que dice Efesios capítulo 6 versículo 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Entonces, ¿hay días malos? Sí, hay días malos.
Claro. Pero Dios nos dice, tienes que resistir en el día malo. Tienes que resistir. Pero ¿qué entiende usted en español por resistir? La gente dice resistir es aguantarme, es quedarme como estoy. Porque ese es el entendimiento que nosotros y la lectura que le damos a la palabra y la interpretación que le damos a la palabra y que muchos le han dado a la palabra. Y no, la palabra resistir no es aguantarte, no es quedarte y soportar que si te están golpeando, tú digas, ay, es que la Biblia dijo que si te dan en una mejilla pongas la otra, y si se me acaban las dos, ¿qué pongo? Pues si quieres, pero no es así. Estamos interpretando mal la palabra. Déjeme decirle qué significa resistir, y viene del verbo gemera en griego. Resistir, o dice, tomar la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo. La palabra día es gemera y significa tiempo o edad. Los judíos consideraban un tiempo de 24 horas o varios días como si fuese una temporada. Cuando la Biblia dice días, no se está refiriendo solamente a un día, se está refiriendo, puede ser una temporada, o una época, o un tiempo. No se refiere a la duración de un solo día. Se puede referir a un tiempo específico de varios días. Es como un periodo de día, de luz y de noche, donde alternan luz y tinieblas, día y noche. Muchas veces la gente puede encontrar, y si esto se asocia con la luz y la noche, muchas veces lo podemos asociar como que a veces nos está yendo bien y a veces no nos está yendo tan bien. O gente que dice, a veces estás en la rueda de la fortuna, a veces estás arriba y a veces estás abajo. No. Mire, amado hermano, es como si se viviera prueba, lucha, adversidad. También, amado hermano, viene del verbo, o hay una palabra que dice resistid en el día malo, y la palabra malo en griego es poneros. Ya vimos que es día es gemera, y se refiere no solo a un día, sino a un tiempo, a una época, o una duración de varios días. Y la palabra malo en griego es poneros, y la palabra poneros significa algo dañino, algo mal, una enfermedad o algo enfermo. O sea que cuando la Biblia dice podrán venir tiempos, una temporada o una época, no solo un día, mala, puede venir una época donde se te puede presentar poneros, algo de adversidad que se te levantó. Algo que se te levantó como de repente que te vino una enfermedad. Algo que de repente se te levantó como un problema, como una prueba, como una tormenta que se te levantó. Y que no dura un día, sino a veces dura una temporada, o puede durar una temporada, depende de ti. Y ahorita lo vamos a ver por qué. Y la palabra dice resistir en el día malo. La palabra resistencia, ¿qué entiende usted por resistencia? ¿Qué entiende usted por resistir? Es que el gran problema es que al interpretar nosotros resistencia, inmediatamente le damos lectura de que tenemos que estar aguantando, aunque usted esté llorando, aunque usted esté sufriendo. Perdóneme, pero la palabra de Dios no dice eso. La palabra de Dios no dice que tienes que aguantar. La palabra resistencia, amado hermano, es contraataque. Es atacar, no es quedarte exactamente como estás, en la posición en la que estás, sino que tienes que actuar, accionar para contraatacar. Eso cambia mucho la perspectiva de cuando leemos Efesios capítulo 6, versículo 13.
Y cambia mucho la perspectiva del cristiano en cuanto a su actitud y su accionar. Porque el Dios nunca está diciendo quédate como estás y no hagas nada y aguanta todos los golpes que te vengan. No, la palabra resistencia en griego es ansistemei. Ansistemei o ansistemi, que significa ansistemi, significa ponerse en contra o oponerse, contradecir o contraataque. Ahora volvemos a leer lo que dice Efesios capítulo 6 versículo 13. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis contraatacar, para que te pongas en pie de guerra, para que puedas atacar al enemigo. Nosotros siempre hemos confundido esa palabra porque hay días malos. Y cuando vienen los días malos en tu vida, me pregunto qué es lo que hace el cristiano. Y sobre todo si no interpretamos correctamente la palabra de Dios. Lo que Dios nos está llamando, amado hermano, y nos está exhortando y nos está invitando, es que podamos nosotros armarnos, cubrirnos, para poder ejercer una acción en contra de o en contra de algo. Dios nunca nos está diciendo quédate en una actitud pasiva sin hacer nada y todo lo que te venga en la vida acéptalo tal y como es porque es el destino de tu vida. No, amado hermano, el destino está en manos de Dios y Dios te está diciendo que tienes que hacer algo. Cuando te levantó en tu vida, tú tienes que levantarte y hacer algo. No te tienes que quedar en esa posición pasiva. La palabra resistencia es no solo aguantar, es contraatacar, es oponerse, es pararse enfrente y decir hasta aquí, ahora me toca a mí, ahora voy yo en contra de ti. Resistir no es aguantarse. Aguántate si te llegó una enfermedad. Aguántate si te quitaron el trabajo. Aguántate si no tienes que comer. Aguántate si te dijeron que te ibas a morir porque un cáncer se te levantó. La palabra resistir es hacer frente, colocarse enfrente, pararse enfrente y tener una oposición en contra de aquello que se te levantó en tu vida. Creo que no está muy gozoso esta mañana. Creo que usted se quiere mejor quedar en esa actitud. Yo me tengo que levantar. Si algo se levantó en contra de mi vida, me tengo que levantar yo en contra de aquello que se levantó en contra de mi vida. Si se me levantó una enfermedad, si se me levantó un enemigo, si se me levantó una situación difícil, una tormenta en mi vida, yo tengo que levantarme, ponerme enfrente y contraatacar. Eso es lo que la palabra de Dios nos está diciendo en Efesios capítulo 6 versículo 13. Resistid en el día malo, vendrán días malos que se van a presentar. Lo que Dios está diciendo es que no te voy a librar del día malo. Te estoy diciendo que te levantes en el día malo y que te levantes contra aquello que se está levantando contra de ti. Eso es lo que Dios está diciendo. Y para eso Dios te pone la armadura. Para que tú no estés indefenso, sino que estés preparado, armado para vencer. Porque nuestras armas no son carnales, sino son poderosas en Cristo Jesús para la destrucción de fortalezas. Habrá días que se te levanten en tu contra. Por ejemplo, de repente te toman una radiografía y te aparece ahí una enfermedad. Te toman una tomografía. De repente te hacen unos estudios y te dicen usted tiene cáncer. Ese es el día malo. De repente te vino el día malo y te dijeron creo que usted tiene problemas de azúcar.
¿Y qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer en el día malo? Cuando Dios nos está diciendo, si no interpretamos bien la palabra de Dios, la palabra del Señor dice, por falta de conocimiento mi pueblo perece. El no conocer la palabra y no saber lo que Dios nos está diciendo en su palabra, porque nuestro español resistir es quédate como estás y aguántate. Lo que te vino, te vino. No, 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 no. La palabra de Dios dice resistir. Diga conmigo, resistir. Es oponerse, contraatacar, ponerse enfrente y hacerle frente a todo aquello que se te ha levantado. Dele un aplauso al Señor.